Abogado de la defensa de Yanine Áñez, don Jorge Balda, quien ya está en contacto con nosotros. Don Jorge, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi y Marco Ibáñez desde La Razón Radio. Don Jorge, ayer se ha iniciado el juicio contra Yanine Áñez, un juicio por su proclamación el 12 de noviembre de 2019. Se presume que cometió delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes, como pasó en una primera ocasión. Ayer hubo bochorno, trifulcas verbales entre la defensa, la parte acusatoria, incluso los jueces, los testigos, que han dificultado el inicio, pero finalmente se ha postergado hasta el 4 de abril porque la señora Yanine Áñez, como pasó en una primera ocasión, también se ha descompensado. Cuéntenos los detalles, por favor, por qué llegaron a esta situación. Es cierto, la defensa reclama una audiencia presencial, pero el juzgado no atiende esa petición. Querido Rubén, es importante hacer una aclaración. La audiencia que se suspendió en una primera oportunidad y la audiencia del día de ayer, ninguna de estas audiencias se suspendió a causa de Yanine Áñez, la descompensación o la crisis nerviosa que atravesó, ni tampoco el pedido de la defensa. Así es. La primera oportunidad se suspendió porque anularon el auto de apertura que había sido firmado tan solo por un juez, el juez Peralta, suplente. Y el día de ayer se suspende porque declaran en rebeldía a 4 coprocesados y toda vez que tienen que realizar notificaciones, se suspende la audiencia. Pero ¿cuál fue el elemento crítico, el elemento desgarrador el día de ayer? Cuando no transcurren ni 5 minutos de iniciada la audiencia, la doctora Norca Cuéllar informa al juez presidente de que Yanine Áñez estaba comenzando un episodio de una crisis nerviosa, que como recordarás no ha sido la primera vez. El 17 de febrero, cuando atravesó en una audiencia cautelar este momento tenso y además de afectación a la salud, a la integridad, pues inclusive un tribunal de garantías constitucionales ordenó que se la traslade al Hospital de Clínicas en La Paz para que pueda ser atendida, para que pueda ser tratada. Debido a los grupos de gente violenta que se posesionó a título de reclamar 30 años para Yanine Áñez y que atacaron a la doctora Norca Cuéllar, le fracturaron 3 costillas ese mismo día, no pudo supuestamente el régimen penitenciario hacer ese traslado. En distancia no son más de 4 cuadras del penal de Miraflores hasta el Hospital de Clínicas. Con la excusa de no poder realizar este traslado, el mismo Tribunal de Garantías ordena que los médicos del Hospital de Clínicas se trasladen al penal. Pero ¿cuál es el gran inconveniente que al presente viene atravesando la salud y la evolución de un padecimiento que es constante y que realmente nos alarma? El hecho de que una crisis nerviosa se la trate tan solo con un tranquilizante, con un alprazolam, cuando puede ser producto o de una baja de azúcar o de una subida de la tensión arterial que tiene, de la presión arterial que ya se ha demostrado, un problema neurológico, pero hasta el presente lo único que los médicos de régimen penitenciario informan es que ha existido, y ayer lo ratifican, ha existido este colapso nervioso, que lo señalan momentáneo, tratando de hacerlo ver como menos importante, pero lo que no podemos descartar es la indolencia con la que actuó el tribunal. Más de 30 minutos, la doctora Norca Cuéllar y mi persona reclamando, exigiendo, rogando básicamente que el presidente del tribunal tome atención, algo que todos estábamos viendo, cómo se le doblaban los dedos, cómo se desvanecía Yanine Áñez, y no en un acto de teatralidad, y no en un acto de mostrar debilidad. Por el contrario, ella inclusive tenía toda la voluntad de ejercer su derecho a la defensa material, a hablar en esta primera audiencia y poder también hacer escuchar su voz. Pero ¿qué es lo que ocurre? El presidente del tribunal no solamente no nos permite el uso de la palabra, nos cortaron los micrófonos en más de 10 oportunidades, y cuando sí, reconozco que enérgicamente le exigí que atienda una situación de fuerza mayor,
dispone la multa para el abogado Balda, dispone que la próxima interrupción correspondería o un arresto de 8 horas o un apartamiento definitivo del caso. Obviamente yo guiado e impulsado por el pedido reiterado que hacía la Procuraduría de que me multen o de que me aparten. La prepotencia y el abuso de autoridad ha marcado el inicio de un juicio que lógicamente no tiene un mínimo de legalidad, un mínimo de credibilidad. ¿Por qué? Los jueces que ahora están llevando esta causa, y lo denunciamos públicamente, exhibimos las pruebas, que del Consejo de la Magistratura no aprobaron los exámenes, cambiaron y adulteraron las notas, y que pese a que quedaron en quinto y sexto lugar, los jueces fueron posesionados como si hubieran sido los meritorios para ocupar estos cargos. El hecho de que sea direccionado, que hace 40 días recién han posesionado a los jueces que van a llevar el caso denominado Golpe 2, un absurdo no solamente en el nombre, sino en el hecho de que sea una comisión especial y no sea un Tribunal Supremo de Justicia como se establece no solamente en la Constitución Política del Estado, sino en la historia de la jurisprudencia de casos en los cuales se cuestionó la asunción del mando, si era dictador o no era dictador. Le digo, y no porque el hecho sea similar, pero el general Banzer, García Meza, fueron juzgados a través de un juicio de responsabilidades. Es la primera presidenta que va a ser sometida a un procedimiento ordinario, con jueces posesionados posteriormente a haber radicado la causa. La acusación de la Fiscalía es de 29 de noviembre del 2021. El Tribunal Primero de Sentencia, entonces compuesto por jueces suplentes, el doctor Peralta, el doctor Quiroga, radica la causa el 6 de diciembre y recién el 17 de enero son posesionados. Hace 2 meses, menos 45 días, son posesionados quienes ahora han demostrado no solamente un comportamiento y una conducta que, le aseguro, en mis 18 años de práctica profesional no había visto tanta prepotencia, tanta soberbia, que es innecesaria. Y estuve 8 años en el juicio de Leopoldo Fernández, estuve en el juicio 5 años de Humberto Roca, y he conocido tribunales que han prevaricado o que habrán desconocido derechos, pero maltratar y desconocer, no porque sea una expresidenta, o no porque sea mujer, sino porque es un ser humano y que estaba atravesando una situación. Imagínate qué hubiera pasado, Rubén, si hubiera sido irreversible, Dios no lo quiera, pero ni siquiera prestó atención para hacer una pausa. ¿Qué es lo que dice la ley? Que el imputado debe estar presente durante todo el juicio, porque de esa manera puede ejercer su defensa, claro, porque de esa manera sabrá qué es lo que está ocurriendo. Más de 30 minutos, Janine ni siquiera estaba conectada en la computadora, lo advirtió la doctora Norca Cuellar, y estos extremos no pueden quedar en la indiferencia. Y definitivamente vamos a acudir a las instancias internacionales, que hace poco el señor García Sayán, que como relator de la independencia de la justicia, tiene que conocer el pronunciamiento que ha emitido ayer el señor Iván Lima, cuando dice que nos va a procesar penalmente por retardación de justicia. Uno, que la retardación de justicia no se aplica, y dos, ¿cómo puede amenazar a la defensa por ejercer nuestro trabajo? Eso yo considero realmente inaceptable. Abogado Balda, ahora cierto, son recurrentes las situaciones de crisis de parte de la expresidenta Yanine Áñez. ¿Va a asumir alguna defensa la parte del equipo de abogados de Yanine Áñez? Se hablaba de una acción de libertad. ¿Cómo se opera este trámite en estas circunstancias? Porque en cada audiencia van a denunciar esto, en cada audiencia también hay actuación cuestionada de parte de los jueces respecto a la situación de salud de Yanine Áñez. Esto, estimado Rubén, no es que sea en cada audiencia. ¿Cómo se supera este problema? Cuando se le dé un Gravol cuando tenga náuseas o un Alprazolam cuando tenga una crisis nerviosa. Cuando se le trate, cuando se identifique qué medicamento, qué tratamiento requiere, cuando se le pueda hacer los análisis, los exámenes, la tomografía, cuando se pueda realizar un estudio integral.
que es un derecho que toda persona tiene, todo privado de libertad, detenido o condenado, tiene ese derecho y el Estado es el responsable y el guardián de la seguridad y la integridad de todos los internos en Bolivia. Hace poco, y no es por comparar, el señor Maximiliano Dávila también atravesó un episodio crítico de su salud. Tuvo la oportunidad de acudir, estuvo 3 o 4 días en la clínica Rengel, si no me equivoco, y retornó al penal. ¿Por qué no pueden tener la compasión mínimamente de que se le realice la evaluación, que los médicos, no de régimen penitenciario, porque no tienen la especialidad, los médicos que sí cuenten con el conocimiento y la experiencia para decir en cardiología, en psiquiatría, en neurología, tiene o requiere este tratamiento? Es simplemente una cuestión de humanidad. Y si recupera ella la estabilidad o emocional o neurológica o sea el padecimiento que esté generando, pues lógicamente ya no va a haber este tipo de circunstancias que ponen en riesgo su vida. Imagínate, querido Rubén, que el día de ayer eh, no reconoció, no Sí. reconoció a la doctora Norca Cuellar, no sabía quién era, no sabía por qué vestía una polera que decía libertad para los presos políticos. Y eso la misma médico de régimen penitenciario se lo contó, porque ella ya no recuerda esos pequeños episodios. Eso es grave. No podemos quedar indiferentes frente a una situación en la que una persona en vivo y directo está atravesando Claro. un padecimiento que tiene que ser tratado. ¿Amerita accionar algún recurso de parte de la defensa? ¿Qué es lo que se va a hacer? Cierto, lo que cuenta es una situación complicada la que ha padecido ayer la señora Yanine Áñez. Lo hemos visto, las imágenes acabamos de acompañar en esta entrevista con usted también. ¿Qué acción va a tomar la defensa? Ahí precisamente le piden a la médica que hable a la audiencia y diga qué problema tiene la señora Yanine Áñez. Allí también la abogada Cuellar dice, por favor, suspendan, hagan caso a esta situación de la señora Yanine Áñez. Eh, Entiendo que ya ha ingresado hace unos minutos una acción de libertad ¿Ya? en la cual estamos pidiendo. No estamos pidiendo ni que se anule el proceso, no estamos pidiendo de libertad, no, estamos pidiendo que se nos dé un trato digno, que ya no se permita la indiferencia de un tribunal que es el garante de la seguridad de los imputados y de todas las partes, así como también de las supuestas víctimas, pero que se garantice el derecho a la salud. En 2 oportunidades, una en marzo del año pasado y ahora en febrero, en 2 oportunidades un tribunal de garantías ordena que se la traslade a un centro médico hasta que concluya la evaluación o el tratamiento que requiere. En ninguna se dio cumplimiento. Las veces que ha podido salir a centros médicos, en una la han llevado al centro médico de Sencata, cual si no hubiese alguno más cercano, pero este tipo de comportamientos de régimen penitenciario o del mismo Ministerio de Gobierno, que es el que ordena que no salga, que no se dé cumplimiento, cual si ellos fueran los que deciden, cuando en realidad son los jueces, no son las autoridades políticas. Y lastimosamente ante ese temor reverencial que existe por parte de la justicia hacia el órgano político, pues dejan que sus decisiones no se obedezcan. Vamos a exigir y vamos a clamar que un tribunal de garantías constitucionales, sea el que nos haya sido sorteado, pues tenga la humanidad de ordenar un traslado médico, que probablemente que hasta el día lunes, Dios mediante, ya todo esté solucionado y pueda estar restablecida en un 90, en un 100%. Lo que se quiere es preservar la salud y la vida, y no es un mecanismo, te digo, no es un mecanismo, y jamás utilizaría este artilugio de crear o de generarle en ella que tenga que simular algo así. Eso realmente sería despiadado. Pero el no atender un llamado de emergencia de una abogada para que atienda a su cliente y que se lo exigimos en reiteradas oportunidades, creo que es algo que no debe volver a ocurrir. Don Jorge, buen día, le saluda Marco Ibáñez. A esta hora del día, ¿cómo está la salud de Yanine Áñez? Querido Marco, hace un ratito te dije Aldo, perdón, te rebauticé. Ayer conversamos, ¿no? No le permitieron el ingreso a Carolina, pero sí ingresó su hermano. Él estuvo con Yanine hasta horas de la tarde, básicamente toda la tarde estuvo durmiendo.
El problema es ese, que el tratamiento que le dan es un sedante, un potente sedante que no es que le esté curando, es simplemente que la está dejando en una situación de total relajamiento y que al final del día no sabemos exactamente qué es lo que está provocando esta situación que es lógicamente de fuerza mayor, que no puede pasar inadvertida. Ahora, para la continuidad del proceso, ¿cómo está preparando los alegatos la defensa de Yanine Áñez? El 4 de abril se va a reabrir la audiencia y en el caso de los acusadores, el Ministerio de Justicia, la Procuraduría General del Estado, señalan que hay intención de dilatar el proceso por parte de la defensa. Seguramente tienen una bola de cristal que yo todavía no la he encontrado, pero hasta el momento lo que hemos hecho es someternos al proceso. No se ha interrumpido ninguna audiencia. El hecho de que ellos crean que pueden mandar y direccionar el proceso y que nosotros nos quedemos callados no va a ocurrir. Nosotros vamos a ejercer la labor que tenemos como abogados, la misión de luchar por el respeto a los derechos humanos. Sabemos que este juicio, que no corresponde en la jurisdicción, que no corresponde en cuanto a su existencia en sí, está absolutamente direccionado. Pero vamos a proceder tal como señala la ley para demostrar, si bien este tribunal no nos vaya a dar la razón, pero que toda Bolivia sea quienes juzguen que este proceso es absolutamente montado. ¿Cómo podría haberse quebrantado la Constitución si había un Estado crítico fuera del Palacio, fuera de la Plaza Murillo, alrededor ya existían muertos? En la zona sur de la ciudad de La Paz, seguramente recuerdas, Marco, que las hordas violentas, grupos armados, quemaron la casa de Waldo Albarracín, quemaron la casa de Casimira Lema, quemaron los Pumacataris, y de pronto una situación de tal inseguridad no podía esperar a que se convoque a una asamblea, se apruebe la renuncia, se dicte reglamentos, no, tenía que asumir un mandato inmediato. Eso se llama estado de necesidad, avalado por el Tribunal Constitucional, el órgano legislativo, el órgano electoral y el mismo fiscal general, en documentos validados. Y cuando existe este cuestionamiento de si quebrantó o no el reglamento, hay que preguntarse si lo hizo de mala fe. Si lo hizo de mala fe, entonces tendría que haber existido una planificación, tendría que haber existido una coordinación, como dice, con los altos jefes de las Fuerzas Armadas. Un día antes, el general Calimán básicamente le estaba colgando el teléfono y le decía, ¿quién es usted para decirme qué hacer? Y ella saca en la noche un video, el 11 de noviembre, señor Calimán, yo como ciudadana le estoy pidiendo apoyo a la policía para generar seguridad en la ciudadanía, porque de lo contrario, este país estaba yendo a la deriva. Son realmente las circunstancias que muchos interpretarán de un modo y de otro. Todos pueden tener la libertad de opinión, para ello existe el respeto, pero cuando en derecho penal se habla de un delito de esta naturaleza, tiene que demostrarse el acto de corrupción, porque son delitos de corrupción, y acá no ha existido. Como tampoco ha existido un acto terrorista, y está detenida por terrorismo. Ahora, cierto, hay que recordar un poco, la señora Yanine Áñez ya asumía, por lo menos alguien ha debido ordenar que a Yanine Áñez la protejan. Desde el primer momento que llegó a La Paz, llegó con una cápsula presidencial, recordará abogado Balda, bajó en helicóptero militar de El Alto hacia el colegio militar, de ahí fue trasladada con esa misma cápsula presidencial a la casa, al Hotel Casa Grande, donde se encontraba Luis Fernando Camacho, y de allí también llegó a la Asamblea Legislativa. Tenía la intención Yanine Áñez de leer las renuncias de Evo Morales y de Álvaro García, como lo había anunciado en esa conferencia al pie de las gradas del hall de la Asamblea Legislativa. No logró seguramente reunir a senadores y diputados. Al día siguiente también hubo otro intento, pero Yanine Áñez ya había salido, su nombre de Yanine Áñez ya había salido de una reunión extralegislativa. Cierto, como dice el abogado Balda, hubo una situación tensa en el país, hubo fallecidos, 3 fallecidos hasta ese día, hasta el 11, uno en... Entre los que no tuvo absolutamente ningún tipo de participación, perdón que te corte Rubén, los fallecidos de Montero, de Betanzos, sí. Hasta entonces era presidente Evo Morales. Ahora bien, nos preguntamos, ver, ¿cuándo se va a juzgar? Sí, perdón, querido Rubén. Sí, adelante. Está bien. Hubo 3 muertos.
Yo le voy a decir cuándo. Murieron un jovencito de Guayculi, en Puente de Guayculi, ¿no es cierto? En Cochabamba, se decía que era de la Resistencia Juvenil Cochala. No, después se supo de que había sido contratado por la Resistencia Juvenil Cochala. Cochala. Los otros 2 fallecidos en Montero, entre civiles, 2 fallecidos en Montero. Y el de Betanzos murió el 12. El 12 cuando las fuerzas militares y policiales ya actuaban en conjunto. También hubo quema de viviendas, quema de la casa de la hermana de Evo Morales, destruyeron la casa de Evo Morales, quemaron la casa amenazaron a Víctor Borda, intentaron dinamitar la casa del entonces vicepresidente de la Cámara de Senadores, Rubén Medinaceli. Entonces hubo en ambos lados acciones violentas, ¿no? Entonces estábamos en una situación complicada con Evo Morales y García Linera fuera del país. Pero si Yanine Áñez tenía la intención de convocar a una sesión primero de senadores y de conjunta, ¿qué es lo que ha ocurrido? Porque iba a ser esa sesión para la lectura de las renuncias, que finalmente no se dio esa lectura, ¿no? Probablemente lo que hubiera estado pasando o pensando la expresidenta definitivamente no lo podría yo dilucidar, sería aventurero, claro que sí, y un pronóstico arriesgado, pero lo que sí te puedo asegurar, sin necesidad de que ella me lo explique, es que cuando hay circunstancias de fuerza mayor y se tiene que tomar decisiones que por más que quebranten algún tipo de normativa meramente burocrática, pero para salvaguardar un interés superior, pues el derecho, el derecho penal, la ley las reconoce y las admite como legítimas. Te pongo un ejemplo. Si una madre que no tiene dinero para comprar leche para su hijo va y roba una lata de leche, cometió un robo, sustrajo un bien, pero está salvaguardando un bien superior. Y probablemente eso le genere una responsabilidad civil y que el día de mañana tenga que trabajar para devolver ese dinero. Pero al salvarle la vida, el, el derecho a la propiedad, que es el otro afectado, pues queda muy por debajo. Aquí estamos hablando de incumplimiento de deberes y de resoluciones contrarias a la Constitución. ¿Por qué? Por quebrantar el reglamento de la Cámara de Senadores. Probablemente, si se quebrantó, existía un justificativo. Y el hecho de que el Tribunal Constitucional haya avalado esa asunción, generando la encomienda, porque señala claramente el comunicado del 12 de noviembre, deberá asumir el mando de forma directa. El órgano legislativo, por unanimidad, el 20 de noviembre del 2019, aprobó la ley de convocatoria a elecciones, reconociendo la legitimidad de la asunción de mando de Yanine Áñez. Lo hizo también el órgano electoral el 8 de octubre del 2020, cuando presta su informe el señor fiscal general respecto a todos los sucesos de octubre y noviembre del 2019, señala que no pudo encontrar elementos para iniciar un juicio de responsabilidades a Yanine Áñez. Cuando la anterior legislatura emite todo un informe de más de 150 folios respecto a los hechos, ordena que se juzgue a los ministros y a la expresidenta en un juicio de responsabilidades. El hecho de que el mismo Iván Lima haya confesado de que está siendo sometida a un juicio ordinario porque no cuentan con los 2/3 de la Asamblea Legislativa que le permita llegar a un juicio de responsabilidades, no solamente es un acto ilegal, es un acto que demuestra que la justicia ha sido sometida por el órgano político, emulando prácticas del pasado que todos las conocemos muy bien y quiénes son sus protagonistas. El hecho de que actualmente no cuente Yanine Áñez, como tampoco ningún otro ciudadano, de que la justicia vaya a actuar de forma independiente, de forma imparcial. No, se han cansado de decirnos, la CAT, el mismo relator, la CIA, todos nos han dicho que nuestra justicia no es independiente, pero hasta el momento no hemos hecho ninguna acción real, palpable, más que, por ejemplo, el día de hoy se va a llevar adelante un congreso en Sucre, el día de hoy y mañana, pero ¿quiénes? Los operadores de justicia. Señor, esto no se trata de los operadores, se trata de los bolivianos. Para tener seguridad,
para tener un tribunal constitucional que sí sea el guardián de la Constitución, para tener un sistema de fiscalía que sí persiga a los delincuentes y no solamente a quienes incomodan políticamente. Yo creo que eso es lo correcto para evolucionar y desarrollar un país mejor. Pero mientras tengamos un solo preso político, que hasta el presente son más de 70, ninguno de nosotros va a ser libre. Con esos argumentos, don Jorge, ¿qué espera la defensa en este juicio ordinario? Mira, no te diría que espero un milagro mientras este sistema de justicia permanezca, pero lo que sí estoy convencido, y la experiencia me lo ha demostrado, que por más de que 1, 2, 3 tribunales te denieguen y no reconozcan la legalidad de tu pedido o la constitucionalidad de la exigencia, siempre existe un juez, un tribunal que sea digno, que se haga respetar, que no le tema a las represalias que puede generar o el Consejo de la Magistratura, o el Ministerio de Gobierno, o el Ministerio de Justicia, porque eso es ilegal. Y confiemos en que esos jueces van a llegar el momento oportuno, porque el abuso no va a continuar, no puede continuar, y no de esta forma. Ahora, cierto, va a haber muchas diferencias y divergencias respecto de las motivaciones del proceso. El gobierno, el Procurador General del Estado defiende la postura de que lo que se está haciendo en este juicio es cuestionar la forma como Yanine Áñez se proclamó presidenta, y esto es antes de que asuma la presidencia del país. Ahora, por ejemplo, el caso de las masacres de Sacaba y Sencata tendrán otro tratamiento jurídico seguramente. Allí hay una proposición acusatoria de juicio de responsabilidades por parte del Tribunal de Justicia y está a la espera de los 2/3 de la Asamblea Legislativa. No hay acuerdo. Comunidad Ciudadana y Creemos dicen que primero reforma judicial, después vamos a ver la posibilidad de apoyar o no este juicio de responsabilidades. Esa es la argumentación que tiene el gobierno, por lo menos en la parte de la acusación. Abogado, a mí me sorprende un poco sus declaraciones, como en su momento también Waldo Albarracín decía, vamos a encontrar un argumento lo más cercanamente posible a la Constitución para validar la sucesión presidencial de Yanine Áñez. ¿Hay eso en materia jurídica? ¿Se puede decir, a ver, vamos a encontrar un resquicio para salvar esta situación de crisis que vive el país? Porque lo que se tiene que hacer es la defensa suprema de la democracia, la defensa suprema del país. Usted nos dice, se ha determinado esa decisión, por más que quebrante normativa, meramente burocrática. ¿A qué se refiere eso cuando dice normativa meramente burocrática? Voy a rescatar un par de palabras que decía, la supremacía de la democracia. Así es. No es la supremacía de la democracia el respetar lo que dice la Constitución Política del Estado cuando no se permite la reelección indefinida. Pues por supuesto que sí. Se promovió mediante la vía constitucional un referéndum el 21 de febrero del 2016 en el que Bolivia le dijo, no queremos cambiar nuestra Constitución. Claro que sí. Y señor Evo Morales, cuando concluya su mandato, vaya a su Chaco y haga su restaurante como prometió. El 2017, utilizando al Tribunal Constitucional de una forma servil, grosera, emite un pronunciamiento que se le estaría afectando un derecho humano como si fuera un derecho equilibrado al derecho a la vida, al derecho a la salud, el derecho político. El derecho político de perdurar en el cargo, lógicamente no existe. Y nos lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando el pasado año emite un fallo absolutamente contundente que equilibra y equipara la reelección indefinida al totalitarismo. Todos sabíamos que Evo Morales no se iba a ir tranquilo, no iba a entregar la banda presidencial y el bastón de mando al ganó. Eso no iba a pasar. Es por eso que ocurrió el fraude del 2019. Y no lo digo yo, lo dice la Unión Europea, lo dice la OEA y lo dicen más de 160 países que avalaron la sucesión constitucional de Yanine Áñez. Existió un fraude, no lo podemos desconocer, por más de que el informe no dice fraude, o el informe de Salamanca, no nos mintamos entre nosotros, no seamos ingenuos. El fraude se dio. Y el cuestionamiento que ahora se da, si Yanine Áñez no respetó el reglamento de la Cámara de Senadores, ella era la segunda vicepresidenta, no había quien más pueda asumir, era la máxima autoridad en ese momento
bajo la situación de crisis. Pero, abogado, Pero ameritaba la modificación de la directiva. ¿Por qué? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora el señor Evo Morales, que quebrantó de esa forma grosera, absurdamente desobediente a su pueblo, al mismo soberano que años antes lo había elegido, años después repudiaba el hecho de que le hayan robado el voto? Porque lo que ocurrió y el fenómeno de el impulso a salir a las calles, a decir ya basta, era porque había llegado a un límite del abuso, de la prepotencia, casos armados, presos políticos, exiliados, más de 100 fallecidos. No, Bolivia dijo basta. No es posible comparar que Yanine Áñez, una persona que 2 días antes del 12 de noviembre estaba en su casa probablemente cocinando un asado, que no tenía la menor idea que iba a llegar a la paz y que constitucionalmente y procedimentalmente le correspondía. Y no es jugar con una fórmula o no es manipular la ley, es simplemente tener un sentido común para asumir las riendas de un país que necesitaba tener orden. El hecho de lo que ha ocurrido después, como tú bien decías, ¿qué pasa con Sacaba? ¿Qué pasa con Sencata? Yo me pregunto exactamente lo mismo. ¿Por qué hasta ahora no podemos tener una investigación transparente que esclarezca los sucesos? Que el informe del IDIF, hace exactamente 8 meses antes de que renuncie el director Flores, decía que no correspondían las municiones, que habían acabado con la vida de más de 30 personas, en realidad más de 15 que era de Sacaba y Sencata, porque los otros son de distintos puntos, que no correspondían ni a la munición oficial de la policía ni de las Fuerzas Armadas. Tenía que investigarse. El problema es que este sistema de justicia se prostituyó. ¿Cuál era la lógica? ¿Cuál era la lógica de que el señor, cuando yo fui a denunciar, estuve 60 días en Sucre demostrando que el señor Conlanchipa no accedió al cargo de forma transparente? Fue la primera denuncia que se admitió en su contra, pero lógicamente nunca se investigó. Son los empleados de él. ¿Quién va a investigar a su propio jefe? Sería insulso, irracional. Pero al margen de ello, el hecho de que este sistema de justicia, ahora nuevamente, que primero sacó un mandamiento de aprehensión por terrorismo contra Evo Morales y después del 20 de octubre del 2020 sacar el mandamiento de aprehensión contra Yanine y contra todo opositor que pueda perjudicarles, es una justicia corrompida, es una justicia en la cual ya no podemos creer. Y los argumentos, por más que no logre convencerte, aunque si podemos hacer un diseño y una conversación un poco más calma, te aseguro que quedas convencido. El hecho de que se la pretenda juzgar, sancionar, estigmatizar como la presidenta de facto o como la presidenta golpista, cuando lo que hizo fue asumir un desafío que históricamente el país en ese momento se lo agradece. Muy al margen de lo que haya ocurrido después, muy al margen de lo que haya ocurrido antes. Ahora porque sí, en ese momento acudió a una cita histórica para asumir un desafío. No fue ambición, no fue codicia, no fue robarle el cetro a nadie. 2 días antes ya había renunciado el señor Morales y había abandonado el país. Desde mi punto de vista, creo que existe el argumento suficiente para decir que este juicio ni el de terrorismo deberían existir, estimado Rubén. ahora cierto, hay que entender las posiciones muy encontradas en esto. No tiene que convencer a nadie el abogado Balda, menos a nosotros. Nosotros vimos los hechos, sabemos cómo han sucedido los hechos. Yo solamente estaba poniendo en contexto. En su momento, cierto, Evo Morales, lo dijimos, lo escribimos, de que se pasó por el forro, como decimos en los términos populares, el referéndum del 2016. Pero hubo un tribunal constitucional, quieran o no quieran, es el único órgano constitucional que podía asumir una decisión y no hubo otro órgano en ese momento que le dijera, no, usted no tiene razón, por tanto Evo Morales no participa de las elecciones. Y tan así fue que el mismo secretario general de la Organización de Estados Americanos, don Luis Almagro, cuando en mayo de 2019 llegó a Bolivia y dijo que Evo Morales tiene derecho de participar en las elecciones, y ese mismo hombre después de las elecciones dijo que hubo fraude, el que organizó el fraude fue Evo Morales,
¿no es cierto? Ahora yo le pregunto, abogado, ¿recuerda usted la sucesión de Carlos Mesa? Yo estaba en la universidad, querido Rubén, y mira que no recuerdo con exactitud, Yo pero le voy a lógicamente recordar, se abogado. debió a un hecho de violencia que cobró más de 60 vidas. El presidente en ese entonces, Gonzalo Sánchez Así de es. Lozada, fue a Estados Unidos y constitucionalmente, ojo, que antes era la constitución de 1997, que 67. establecía la sucesión directa al vicepresidente, sin la necesidad de la aprobación de la Asamblea. Así es. Hay incluso una jurisprudencia de parte del gobierno de Jorge Quiroga cuando consultó al Tribunal Constitucional precisamente para blindar su gobierno sobre cómo debería operar la sucesión constitucional. Pero ¿qué pasó? Le voy a recordar, abogado. Renuncia Gonzalo Sánchez de Lozada más o menos a las 7 de la noche cuando ya estaba a punto de partir a Estados Unidos. La carta llega al Congreso. El Congreso lee la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, acepta la renuncia y convoca al vicepresidente de entonces, Carlos Mesa. Carlos Mesa jura al mandato del país, se pone la banda presidencial a través de protocolo, lo impone el entonces presidente de la Cámara de Senadores, Ormando Bacadíes, y también los símbolos de Simón Bolívar. Y ofrece su discurso Carlos Mesa y se encamina la situación del país. Eso es lo que ha ocurrido. Y en el caso de Yanine Áñez no pasó eso. No pasó eso. Usted me dirá que hubo muertos. No pasó eso porque las circunstancias eran distintas. Eran distintas. Yanine Áñez no era su vicepresidenta. Eran distintas, pero el trámite dice, más allá de las consideraciones si fue meramente burocrática, la sustentación de esto, el trámite dice, el reglamento de la Cámara de Senadores dice, ante la ausencia del presidente o la presidenta de la Cámara de Senadores, lo que se hace es recomponer las directivas entre mayorías y minorías. Es cierto, Yanine Áñez era vicepresidenta segunda por representación minoritaria y tenía esa condición para reemplazar tal vez en un momento de trámite administrativo o burocrático, pero no para suceder al presidente o a la presidenta. Eso dicen los reglamentos. Debería haber recomposición de la directiva. Prohibición. Sí, pero debería haber recomposición de la directiva. No hubo recomposición de la directiva. Tal vez si hubiera habido recomposición de la directiva, hubiera habido sesión, quizás hubiéramos estado hablando de otra situación política que ha vivido el país, pero no. Yanine Áñez, incluso usted recordará, abogado, cuando le pide a su secretario, entonces Víctor Hugo Zamora, por favor, lea, controle, haga el control de asistencia. No hay mayoría, no hay quórum, señora presidenta, le dice, se suspende la sesión y ahí sí comienza a proclamarse Yanine Áñez. Eso es lo que precisamente argumenta la imputación, ¿no?, contra Yanine Áñez, esta imputación del 29 de noviembre de 2019. Pero son consideraciones en las que nunca las partes encontradas se van a poner de acuerdo. Hay un proceso en curso, la defensa tiene que preparar los alegatos para el 4 de abril. Hay usted nos decía, una acción de libertad, y ha sido aceptada esta acción de libertad por el estado de salud de la señora Yanine Áñez. Ahora, ¿cómo pretende la defensa seguir el proceso en adelante el 4 de abril? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Cómo se va a hacer la audiencia de manera procedimental? Procesalmente, un tribunal de sentencia, para darle cobertura al saneamiento procesal, da la palabra a los acusadores, Ministerio Público o acusadores particulares, para que presenten incidentes o excepciones, que son los recursos a través de los cuales se puede clarificar algún componente que no esté o idóneamente adquirido o legalmente realizado. Luego, a la defensa de los imputados o de los acusados, para que presenten también del mismo modo sus cuestiones preprocesales. Una vez que corren en traslado, responden las partes, el tribunal emite una decisión. Si es que admitiera alguna de esas excepciones o incidentes, pues debe corregir procedimiento. Y si toda la rechaza, entonces continúa de inmediato, se da inicio a la fase de debates, como se le denomina, y recibe a los testigos, primero del Ministerio Público, de los acusadores y de último a los de los acusados. Luego la prueba documental, la prueba pericial o prueba material que existe, alegatos finales y sentencia. Ese es el procedimiento. Parece sencillo,
pero nos ha tomado muchos años en muchos casos llegar a un esclarecimiento, no en todos con el resultado óptimo de inmediato, porque lastimosamente mientras las circunstancias políticas secuestren la voluntad legítima, y no le digo del juez Juan o del juez Pedro, sino del sistema en sí, si ellos no se sienten libres y respaldados, entonces definitivamente vamos a tener sentencias comprometidas o con el poder comunicacional o con el poder ejecutivo o con el poder económico, y eso no es lo correcto. Así es. Muy bien, pues, abogado, le agradecemos su deferencia, siempre con la razón. Vamos a conocer, obviamente, a ver, el mismo día 4 de abril, su posición, el criterio, a ver cómo avanza la defensa en esa audiencia. Un abrazo. Un abrazo, Rubén, Marco, cuídense y bendiciones. Gracias. Igualmente, Gracias. ¿no? Era el abogado Jorge Balda, de la defensa de Yanine Áñez. Él nos contaba un poco los hechos sucedidos ayer en la audiencia. Lamentaba que Yanine Áñez haya sufrido una descompensación nerviosa y que el Tribunal de Justicia no haya dispuesto la suspensión en ese momento de la audiencia